Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por esta invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas en torno a poder pensar la evaluación como una herramienta de la enseñanza. Me pareció que podía ser interesante incluir esta temática en la medida en que me parece, y esto es lo que voy a intentar plantear a lo largo de esta exposición, que la evaluación por el contexto en el cual se desarrolló, esto es, el contexto del nacimiento de la escuela y su desarrollo posterior, se ha transformado en un dispositivo externo al proceso de enseñar y de aprender. Y en la medida en que esto siga siendo de este modo, difícilmente la evaluación pueda constituir una herramienta que favorezca el aprendizaje de los alumnos. Entonces, en primer lugar, voy a plantear, porque me parece que es central, tratar de ver o de analizar la perspectiva del contexto en el cual se genera o se va a generar a posteriori la evaluación como una actividad inherente o vinculada con los procesos de enseñar y de aprender. En este sentido, me gustaría decir que el contexto en el cual se instala la evaluación es el contexto del nacimiento, de la emergencia, de la génesis de una institución que es la escuela. Si bien quiero plantear la cuestión de la evaluación no solamente en torno a la escuela, sino también en relación con las distintas instituciones educativas, vale decir que aunque la universidad como institución de educación superior surge mucho antes que la escuela, que es un producto de la modernidad, cuando la universidad se transforma en universidad de masas, esto es, cuando empieza a recibir grandes cantidades de estudiantes para su formación, adopta, a mi modo de ver, el modelo de la escuela, el modelo escolar con las mismas regulaciones y las mismas características que tenía antes, que tiene la escuela, y que no es el modelo que originalmente la universidad tenía como tal. Es decir, podemos pensar que la formación profesional, que la formación de profesionales surge como un proceso de aprendizaje tutelado. Esto es, cuando alguien quería ser médico, ingeniero, arquitecto, le pedía a un médico, arquitecto o ingeniero ser su aprendiz. Y con él iba recorriendo las distintas instancias y las distintas actividades propias de la profesión y se iba formando como tal. Es decir, no existían instituciones formadoras de profesionales. A partir del siglo VI, siglo VII o un poco más, aparece en la escena la universidad como una institución en la cual o a través de la cual se legitimaban los títulos para poder ejercer la profesión. Antes, ¿cómo se hacía la evaluación de un profesional? El profesional tutor, ese que lo llevaba a recorrer con él las actividades e irse formando junto a él, en un momento determinado informaba al gremio que nucleaba a esos profesionales que tal sujeto ya estaba en condiciones de ejercer la profesión. Luego, con la aparición de las universidades empiezan a ser las instituciones que legitiman el ejercicio del saber profesional, a través
de un sistema basado centralmente en el examen. Es decir, la evaluación aparece a través del examen como el modo por el cual las instituciones de educación superior, que hoy podríamos hablar de instituciones de educación superior y no solamente de universidades, legitimaban el desempeño del futuro profesional a través, es decir, no eran instituciones de formación, sino instituciones a través de las cuales se evaluaba a los candidatos a ejercer la profesión y se les daba sus correspondientes licencias. De ahí justamente la denominación de licenciados en el caso de los egresados. Pero con el aparecer o con la aparición de la escuela en el inicio de la modernidad, se produce un cambio sustantivo en las instituciones de educación superior y las universidades pasan a convertirse en instituciones formadoras. Y en tanto instituciones formadoras que no solamente tenían la función de evaluar para legitimar el ejercicio de la profesión, sino además de formar a los profesionales, el modelo que adopta la universidad, que se transforma, como decía recién, en una institución de masas, es el modelo de la escuela. Ustedes saben que en el siglo XVII el pedagogo checo Jan Amos Comenius proponía que el fin último de la educación era enseñar a todos todo. Esa idea fue bautizada como la pansofía y fue la expresión de una de las grandes utopías pedagógicas de nuestra civilización. Pero detrás de esa noble intención que conducía a pensar que todo el conocimiento humano debería ser conocido por todos los hombres, esta propuesta se asoció a un método que traducía el concepto de igualdad por el de homogeneidad. Y en esto quisiera detenerme brevemente. Cuando planteo que la igualdad se traducía a homogeneidad, estoy planteando una escuela que se organiza en torno a la idea de que para que haya igualdad todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. En este sentido estoy usando el concepto de homogeneidad. En un trabajo de Michel Foucault se hace esta consideración acerca de simplemente un ejemplo de lo planteado por La Salle en el siglo XVII en relación al reglamento del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y decía La Salle en su escrito: al último toque de la hora, recuerden que esto es un reglamento, un alumno hará sonar la campana y a la primera campanada todos los escolares se pondrán de rodillas con los brazos cruzados y los ojos bajos. Esta forma de pensar la organización del tiempo es una de las maneras que la escuela utiliza o va a utilizar a partir de su nacimiento con el propósito de controlar a los sujetos que en ella habitan. Esa homogeneización resulta necesaria para el control y es explicada por pedagogas brasileras en relación a un trabajo sobre el poder en la educación del siguiente modo. Dicen Fireman, Esidik y Comerlato: la estrategia del tiempo es un dispositivo de poder que abarca a todos los niveles de la institución escolar. Controla todo y a todos. La escuela también, por su organización estructural, homogeneiza y totaliza a través de la propia fragmentación del tiempo. Esta regulación del tiempo escolar, el tiempo del recreo, el tiempo de hacer tal cosa, el tiempo de hacer tal otra, es un modo de regular el funcionamiento homogéneo de la institución. Es decir, una institución, reitero,
en donde todos hacen todo al mismo tiempo y de la misma manera. Recuerdo en este momento un ejemplo de algo surgido en una de las investigaciones que he realizado hace unos años, que una maestra dice en el grado: saquen el cuaderno. Y entonces uno de los chicos pregunta: ¿qué cuaderno, mae? Y la maestra le dice: ¿qué día es hoy? Miércoles. ¿Qué hora es esta? La primera. Entonces la pregunta está de más. Fíjense cómo estaba tan reticulado, tan organizado, tan estructurado el tiempo, que el chico no podía no saber qué era lo que tenía que utilizar en un momento determinado. Lamentablemente, esta herencia de la organización homogeneizante de la escuela sigue estando presente en muchas de nuestras prácticas pedagógicas y de la enseñanza habituales. Un segundo elemento que me parece interesante incluir al analizar la génesis de la escuela es lo que algunos autores llaman el mito de la fabricación. Mériès, por ejemplo, un autor francés, dice: la historia de la educación está plagada por el mito de la fabricación, de un ser humano nuevo. El doctor Frankenstein y su monstruo son ejemplo de esos ensueños educativos que hoy todavía perduran en obras de ciencia ficción. Porque cabe decir acá que el nacimiento de la escuela surge, el mandato institucional que da origen a la escuela, como una forma de educación de masas, surge a partir de estas ideas de Comenius acerca de enseñar a todos todo, pero se instala en un momento histórico en el cual van a darse cita dos elementos muchas veces contradictorios en torno a sus intereses. Me estoy refiriendo, por una parte, al nacimiento de la sociedad industrial y por otra parte, al nacimiento de una nueva concepción de la organización social que tiene su momento de irrupción con la Revolución Francesa y la aparición de los derechos del hombre, de los derechos del ciudadano, etc. Entonces, había por una parte la intención de los nuevos Estados-nación que se estaban constituyendo en ese momento, y eso la escuela también aparece como una necesidad de los Estados-nación de reproducir en cada uno de los sujetos o de sus habitantes las características, los símbolos, los valores de su nacionalidad. Cuando aparecen estos Estados-nación, se están produciendo a la vez dos procesos simultáneos. Un proceso por el cual cambian las reglas de la organización social y aparece el ciudadano como el sujeto político principal de la sociedad. Y por otro lado, proceso se está dando en simultáneo con el desarrollo de la sociedad industrial. Es decir, estamos en el momento en que se produce la transición entre una organización centralmente rural caracterizada por el medioevo hacia una sociedad en la cual la organización va a estar dada centralmente por el modelo de la fábrica. Entonces tenemos, por un lado, la Revolución Francesa con sus ideales de igualdad, de fraternidad, de libertad, que propugnan la educación pública como el derecho de todos a tener este beneficio de ser educado. En esta misma línea que Comenius planteaba acerca de educar y darle a todos todo el conocimiento. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar, y los invito a que pensemos, en que el desarrollo del capitalismo como sistema económico-social va a encontrar en la escuela
un dispositivo que le va a permitir centralmente dos cuestiones. Por un lado, formar la mano de obra elementalmente instruida que va a tener su lugar de desempeño como obreros en las fábricas. Y por otro lado, disciplinar a estos obreros para que funcionen conforme los necesita la fábrica como forma de organización. Y en este sentido, me parece que es interesante, esto, digamos, no es una ocurrencia mía, esto lo dicen algunos de los principales teóricos de la, digamos, de la formación liberal concordante con el desarrollo del capitalismo, cuando dicen, por ejemplo, es necesaria una educación pública que instruya mínimamente en las actividades que requiere el desarrollo industrial. En este sentido, entonces, empieza el modelo de la fábrica a ser el que se piensa como el más idóneo para el funcionamiento social. Y aparece aquí la idea de la producción en cadena o de la fabricación en serie, como, digamos, y utilizando, la cadena de montaje como la forma privilegiada de educación. Aquí hay mucha gente muy joven que tal vez no haya podido ver una película llamada Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Pero les recomiendo que, si pueden, la miren, porque ahí está muy claramente expresada en términos de imágenes y de... en términos de imágenes, decía, y de relato, lo que era la gran aspiración de los impulsores de la educación pública en ese momento, como dispositivo que favoreciera la inserción de los futuros trabajadores en el funcionamiento de las industrias. Estas ideas de la producción en cadena nacen con el taylorismo y logran su máxima expresión en el siglo XX con el proceso denominado Fordismo. Y en este sentido, ese modelo es pensado como el óptimo modelo para la educación. Y voy a hacer aquí dos referencias. La primera, que tiene que ver con nuestro propio país y con uno de los impulsores privilegiados de la educación pública argentina. Me estoy refiriendo a Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento dice en uno de sus trabajos: un sistema de enseñanza no es otra cosa que el medio de distribuir en un tiempo dado la mayor instrucción posible al mayor número de alumnos. Para conseguirlo, la escuela se convierte en una fábrica, en una usina de construcción dotada para ello de material suficiente, de los maestros necesarios, el local adecuado para que juegue, sin embargo, el sistema de procedimientos y enseguida un método de proceder en la enseñanza que distribuya los estudios con economía de tiempo y de mayores resultados. Fíjense ustedes que la gran ilusión, el gran propósito de Sarmiento estaba vinculado a convertir la escuela en un sistema de producción fabril, convertir la escuela en una fábrica. Lo dice sin vuelta alguna, con una claridad absoluta. La introducción entonces de este sistema de pensar la educación como producción fabril va a traer aparejado durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con mayor fuerza todavía en los desarrollos de las concepciones curriculares, la introducción de un conjunto de conceptos que tienen que ver con la evaluación pensada como control de calidad, es decir, se importa
del sistema fabril, del sistema industrial, la idea de cómo podemos controlar la calidad de los procesos educativos, como si los procesos educativos fueran lo que a mí me gusta llamar las pedagogías de la cinta de montaje. Esto es, las pedagogías que piensan a la escuela como una institución fabril. Pero hay otro elemento, yo mencionaba recién, por el cual aparece la escuela y que tenía que ver no solamente con dotar a los estudiantes de mínimos conocimientos, esto es lo que dicen algunos teóricos del desarrollo industrial, mínimos conocimientos para el ejercicio de su tarea en la fábrica, sino también para disciplinarlos de tal modo que funcionen en ese sistema sin producir, digamos, disrupciones o rebeldías de distinto tipo al sistema de funcionamiento. Y en eso, y en relación con eso, podemos hablar de lo analizado y estudiado por el filósofo francés Michel Foucault, que llama a esto las disciplinas. Este autor francés, como les decía, sostiene que el poder se ejerce sobre los cuerpos, es decir, el poder no se ejerce sobre los otros sujetos, sino sobre sus cuerpos, logrando el propósito del ejercicio del poder sobre los cuerpos del otro es conseguir su docilidad. Él lo dice con estas palabras: a estos métodos que permiten el control riguroso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad y utilidad, es a los que llamamos disciplinas. Y en un memorable libro de este autor llamado Vigilar y Castigar, se propugna que el poder disciplinador se basa, y esto lo dice textualmente Foucault, en el uso de instrumentos simples, la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es específico, que es el examen. Me voy a detener brevemente en estas tres ideas que Foucault plantea, que son la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y la combinación de ambos procedimientos a través del examen. Cuando Foucault ya habla de inspección jerárquica o habla de vigilar, se refiere a lo siguiente, dice: el control que el poder ejerce sobre los sujetos parte de convencerlos que están siendo permanentemente vigilados. Esto no quiere decir, dirá también Foucault, que necesariamente tengan que estar siempre vigilados. Lo que importa es que crean, que estén convencidos de que están siendo constantemente vigilados. Y acá Foucault toma unas ideas de un funcionario británico que incursionaba en el campo de la arquitectura, de la filosofía, de una serie de disciplinas, que es Jeremy Bentham, que habla de un dispositivo que él propone generar en las instituciones carcelarias. Para que las instituciones carcelarias posibiliten, porque lo que se produce, y este es el aporte que podríamos señalar a la regulación disciplinaria de Bentham, él tiene el problema de que en la Edad Media, entre la Edad Media y la modernidad, se produce un desplazamiento de lo que se hacía con aquellos que incurrían en el delito. Y entonces, antes se los asesinaba, el castigo era la muerte, o si la falta no era tan grave, la tortura, y
con la irrupción hacia fines de la Edad Media, se desplaza el castigo al encierro. Entonces, los que delinquían iban a parar a las cárceles. Pero ¿cómo se hacía en las cárceles para controlar un gran número o un importante número de personas que estaban ahí pasando, digamos, cumpliendo sus penas, con una pequeña dotación de guardiacárceles? Entonces, Bentham diseña lo que va a ser denominado el panóptico, que consiste en lo siguiente: la cárcel tenía una forma de celdas que daban hacia el interior de un gran patio y hacia el exterior formas circulares, cuadradas, etcétera, pero que todas tenían que tener esta característica. Las celdas tenían rejas y espacios iluminados que permitían identificar claramente qué hacía cada uno en cada una de las celdas. Porque en el centro de ese dispositivo arquitectónico había una torre dentro de la cual se ubicaban los guardiacárceles. Esa torre tenía la característica de que los presos no podían ver quién estaba dentro o cuántos eran o qué hacían los guardiacárceles, porque era una estructura cerrada. De esa manera, rápidamente, con poca gente, en este efecto de generar, bastaba con que alguien dijera ¿qué está haciendo el preso de la celda 123? Y rápidamente todo el mundo hacía lo que tenía que hacer. Este efecto llamado panóptico en el sentido de que todo lo ve, es el concepto que Foucault plantea en términos de vigilar. Él va a decir, insisto, no se trata de que los sujetos estén vigilados todo el tiempo, sino que sientan, si ustedes quieren, perciban que están siendo controlados. Esto me hace acordar también a una observación que realizaba como parte de un proceso de investigación, donde la maestra, de espaldas al curso, escribiendo en el pizarrón, les decía a los chicos: no molesten porque los estoy mirando. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la creación de la ilusión de que estoy siendo controlado. Entonces, tenemos la vigilancia, pero ¿cómo se establece el sistema concurrente para que los sujetos no solamente se sientan vigilados, sino que además obedezcan a lo que se les plantea? Y entonces ahí aparece este segundo elemento, que es la sanción normalizadora. ¿Por qué Foucault la llama sanción normalizadora? Porque piensa en un sistema de castigos que aseguren la normalización. Y cuando él habla de normalización, esto tiene que ver con hacer lo que se indica que todos deben hacer y no desviarse de ese concepto de normalidad. Entonces, ¿cómo se conjugan como sistema de control la vigilancia y el castigo? Esto es, la inspección jerárquica y la sanción normalizadora. Foucault va a decir, a través de un procedimiento cuya característica es examinar. La situación del examen, que está fuertemente vinculada a la situación de la evaluación, es el momento en que el sujeto se expone frente a alguien que tiene más poder que él, que es el docente, para intentar satisfacer lo que ese docente requiere de su evaluación. Y después me voy a referir a cómo este posicionamiento
va a generar un modo de vinculación de los sujetos en las instituciones educativas que va a generar, decía, algo que Perrenot denomina el oficio del alumno. Pero quiero volver un poquito atrás en esto que decía, que la evaluación aparece entonces en ese contexto histórico como control de calidad pensado desde la perspectiva industrialista y como control social pensado desde esta perspectiva del disciplinamiento. Y vuelvo aquí nuevamente a un ejemplo de nuestra educación que es otra vez Sarmiento, en las palabras de Scavino que dice todo educación popular, ustedes recordarán que educación popular es uno de los escritos de Sarmiento, está recorrido por ese espíritu disciplinario y castrense. El grado de moralidad de un infante se alcanza por el solo hecho, dice Sarmiento, de haber estado en ejercicio. Las salas de asilo, verdaderos cuarteles de instrucción preescolar y de disciplinamiento riguroso para niños de entre 2 y 6 años, tiene como objetivo modificar, dice Sarmiento, el carácter, disciplinar la inteligencia para prepararla para la instrucción y empezar a formar hábitos de trabajo, de atención, de orden y de sumisión voluntaria. Es decir, fíjense cómo de nuevo esta idea que en términos generales plantea Foucault se expresa en uno de los grandes inspiradores del sistema educativo argentino. Hecho estas consideraciones respecto de un poco cómo la evaluación se va construyendo en el contexto de un proceso histórico, voy a hacer ahora algunas reflexiones acerca de los obstáculos que podríamos pensar para que la evaluación pueda ser efectivamente una herramienta de la enseñanza. Esos obstáculos que voy a intentar abordar son los siguientes. 1. La pretensión de la objetividad. 2. La externalización de la evaluación respecto a los procesos de enseñar y de aprender. 3. La priorización de las técnicas por sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 4. La falta de atención a la singularidad de los estudiantes. 5. La obtención de información sin interpretación. 6. La evaluación centrada en los productos. Y finalmente, la ausencia de una cultura de la evaluación diferente que propicie que ésta pueda ser una herramienta de la enseñanza. Con respecto al primero, la pretensión de la objetividad, ustedes saben que circula habitualmente en nuestro quehacer cotidiano educativo la idea de objetivizar la educación. Se habla de pruebas objetivas, se habla del intento de hacer objetivo la evaluación. Y a mí me parece que es una pretensión imposible, que toda forma de evaluación es necesariamente subjetiva, porque hay un sujeto que decide qué se evalúa, cómo se evalúa, para qué se evalúa, y su mera intervención en el proceso genera subjetivación de tal nivel que resulta imposible la evaluación, la objetivación de la evaluación. Hacia 1932, Heisenberg, que fue un premio Nobel de Física, decía al formular el principio de incertidumbre, lo que estudias lo cambias. Varios años más tarde, un cantautor español, Ismael Serrano, decía al presentar una canción, en 1927, un matemático formuló un principio, lo llamó principio de incertidumbre. Decía algo así como que nada puede predecirse con exactitud. Siempre queda un margen de incertidumbre en el conocimiento humano.
el principio está relacionado con el hecho de que el observador, por el mero hecho de testigo, influye en la realidad que está observando, la altera e introduce una variable de indeterminación. Entonces, me parece que una de las primeras cosas que deberíamos pensar en torno a la posibilidad de que la evaluación sea una herramienta para la enseñanza es que evaluar es poner en valor, y poner en valor, es decir, valorar, solo es posible cuando asumimos un determinado posicionamiento. Y este posicionamiento responde a la subjetividad. Y por otro lado, porque en toda valoración se introduce el principio de incertidumbre. Esto es lo que decíamos recién. Todo lo que observo lo modifico. Todo lo que lo modifico porque lo proceso a través de mi subjetividad. Entonces, yo propongo que deberíamos renunciar al intento de objetivar la evaluación, lo que no significa que la evaluación tenga un alto grado de transparencia. Me parece que es central que cuando los sujetos van a participar en un proceso evaluativo tengan claras las reglas del juego, tengan claras con absoluta transparencia cómo, por qué y para qué van a ser evaluados de una determinada forma. La segunda cuestión que decía, me parece aparece como un obstáculo para pensar la evaluación como herramienta que favorece la enseñanza, es cuando la evaluación está desgajada como un dispositivo aparte de los procesos de enseñar y de aprender. Muchas veces voy a recordar ahora el relato de un viejo libro sobre evaluación de un autor con quien no comparto casi nada, pero me parece que este ejemplo es feliz en este sentido, Robert Mager, que cuenta esta historia. Es muy ilustrativo en la manera de plantear con mucha imaginación los relatos sobre los que quiere poner acento o énfasis. Entonces él dice, imagínense que usted, un instructor, un profesor, le dice que usted debería lograr este objetivo: andar en monociclo 100 metros sin caerse. Usted empieza a entrenarse, trata de buscar su mejor estado físico, aprende la técnica de montar el monociclo y luego consigue recorrer no solo 100 sino 200 metros en monociclo sin caerse. Cuando llega el día de la evaluación, el instructor, el profesor, así lo llama él, yo estoy tratando de recordar su escrito, le dice, bueno, vamos a evaluar su capacidad con el monociclo. Saque una hoja y escriba. Punto 1. Principales hitos en la historia del monociclo. Punto 2. ¿Qué componentes pueden distinguirse en la construcción de un monociclo? ¿Cómo se sentiría usted después de todo lo que hizo? Y esto me parece, este ejemplo tomado desde el absurdo, pero que creo que nos ilumina en torno a esta idea de que muchas veces el dispositivo evaluativo no tiene nada que ver con lo que aprendió el estudiante en las clases, el modo en que accedió al aprendizaje, los distintos procedimientos que utilizó, porque pareciera que en realidad el principal sentido de la evaluación es el control de calidad que deriva en la calificación, que deriva en la acreditación. Es decir, un proceso independiente
de los procesos de enseñar y de aprender, y eso va a generar, va a decir Perrenú, como les adelantaba antes, lo que él llama el oficio del alumno. Dice Philippe Perrenú, el alumno comprende bastante rápido que sobre una tela de fondo constante las variaciones son esenciales. Con tal maestro uno tiene el derecho de equivocarse, de comunicar, de tomar iniciativas, de reírse, de negociar un trabajo. Con tal otro solo tiene el derecho de callarse y de hacer el trabajo sin chistar. Esta idea del oficio del alumno, que es aprender en un sistema basado fundamentalmente en la calificación para la acreditación, el oficio tendría que ver con qué hago para satisfacer lo que cada uno de los docentes me va a proponer como tarea de evaluación. Y en este sentido, esto va a tender, me parece, a generar lo que la pedagoga chilena Verónica Edwards llama relación de exterioridad del sujeto con el conocimiento. Esta autora chilena dice que los sujetos se pueden relacionar con el conocimiento de dos modos distintos. Establecer con el conocimiento relaciones de exterioridad y de interioridad. Cuando habla de relaciones de exterioridad dice, debe relacionarse el sujeto con un conocimiento que se le aparece como problemático e inaccesible. En estos momentos el sujeto demanda pistas que le permiten el acceso a la respuesta correcta. La relación se vuelve mecánica y exterior, y si se toma como concepto de apropiación la repetición memorística o la solución mecánica, puede volverse además exitosa. ¿Exitosa en qué sentido? Exitosa en el sentido de que con pistas externas que no interpelan las características propias del conocimiento, un sujeto puede dar respuesta a los ítems de evaluación con los cuales va a ser acreditado. Verónica Edwards, en este trabajo al que estoy refiriendo, da un ejemplo surgido de sus investigaciones, que me parece sumamente interesante. La maestra da un problema de esos típicos, de si hay bolsas de 20 caramelos, si son 15 bolsas, ¿cuántos caramelos hay en total? Y entonces uno de los chicos le dice, maestra, ¿este es un problema de sumar o de multiplicar? ¿Qué se imaginan que contestó la maestra? Yo le hago la pregunta si me puedo tomar agua mientras tanto. La maestra le contesta, es un problema de multiplicar. Craso error. Primero, porque la multiplicación no es otra cosa que una suma abreviada. Por lo tanto, el problema se puede resolver tanto desde la posibilidad de suma como de multiplicación. Lo que ocurre es que la multiplicación simplemente abrevia el procedimiento. Pero, ¿qué es lo que le estaba demandando este niño? Lo que le estaba pidiendo es, no pretendo entender, lo que yo quiero es saber qué operación tengo que realizar. Entonces, una vez que yo sepa qué operación, resuelvo el problema. A esto, Verónica Edwards llama relación de exterioridad. ¿Por qué? Porque el sujeto queda afuera del conocimiento y solo utiliza alguna estrategia, por eso dice, pide pistas, demanda pistas que le permiten acceder a la respuesta correcta. Si en cambio uno pensara las relaciones de los sujetos con el conocimiento a partir de relaciones de interioridad, diría, con Edwards, que esto se produce cuando el conocimiento que se presenta
incluye e interroga al sujeto. El sujeto se apropia de un contenido que requiere de su elaboración. ¿Cuál podría haber sido la intervención de esta docente pensando en gestar relaciones de los sujetos con el conocimiento del tipo de relaciones de interioridad? Por ejemplo, decirle a los alumnos que preguntaban qué operación había que hacer, decirles, bueno, piensen, prueben, vean de qué modo, si con la multiplicación, si con la suma, si con qué operación pueden resolver el problema. Y después trabajar con ellos, el ver que en realidad a través de la suma y de la multiplicación se puede llegar a los mismos resultados. Lo que ocurre, como decíamos antes, es que el proceso de la multiplicación facilita más rápidamente el logro del resultado. Esta sería una manera de fomentar, de propugnar una relación de los sujetos de interioridad, es decir, una relación de lo que algunos otros autores llaman aprendizaje significativo. En este sentido, me interesa agregar algo que el especialista en psicología del aprendizaje Pozo, el español, menciona en relación con esta cuestión. Él no la llama de exterioridad ni de interioridad, pero sí vinculada a lo que sería la interioridad, la relación de interioridad. Dice Pozo: es importante que el alumno pueda comprender la superioridad de la nueva teoría, que la superioridad de la nueva teoría es para que el alumno pueda comprender la superioridad de la nueva teoría, es preciso enfrentarle a situaciones conflictivas que supongan un reto para sus ideas. En otras palabras, el alumno ha de darse cuenta de que su teoría previa es errónea en ciertas situaciones en las que conduce a predicciones que no se cumplen. Al mismo tiempo, hay que hacerle ver también que la nueva teoría hace predicciones mejores. De esta forma, el conflicto cognitivo es muy importante para el avance conceptual del alumno, aunque en ningún caso debe considerarse una condición suficiente para el cambio conceptual. Yendo al ejemplo anterior, proponerle a los alumnos que experimenten ellos las distintas alternativas que tendrían para poder resolver el problema es un modo de ponerlos en situación tal que pongan en entredicho sus afirmaciones, sus teorías como las presenta Pozo. Y eso sería una situación de lo que algunos autores llaman conflicto cognitivo. Provocar el conflicto cognitivo sería el modo de fomentar la formación de alumnos reflexivos y críticos. Pero para que esto cierre en un proceso que incluya la evaluación, esta evaluación tiene que ser coherente con esta propuesta de enseñanza. Es decir, la evaluación de ese proceso no podría ser la repetición memorística de una fórmula, porque entraría en contradicción con lo que se busca generar con esta propuesta. Por eso denominamos a este punto como uno de los obstáculos la externalización de la evaluación. Es decir, en el mismo sentido que Edwards habla de la relación de exterioridad con el conocimiento, nosotros decimos que no puede externalizarse del proceso de enseñar y de aprender la evaluación. Que no podemos, como decía este autor del cuento que les conté recién, evaluar algo a través de formas, de técnicas y de procedimientos que nada tienen que ver con esa intencionalidad de enseñar. Otro de los temas es la priorización de las técnicas por sobre los procesos de enseñar y de aprender. Muchas veces, conversando con docentes, encontramos que antes de que contextualicen
el tipo de enseñanza que desarrollan, las actividades específicas, los contenidos que abordan, la manera en que lo hacen, etcétera, etcétera, hacen afirmaciones acerca de evaluación totalmente sacadas de ese contexto, diciendo, por ejemplo, yo utilizo siempre pruebas objetivas. Entonces, lo que estamos planteando acá es los instrumentos de evaluación, las técnicas que vamos a utilizar de evaluación, tienen que tener directa y fuerte vinculación con los modos de enseñar. No pueden priorizarse las técnicas. Hoy se habló en el inicio de estas jornadas de las modas. Bueno, muchas veces llegan a los docentes técnicas que son pensadas desde modalidades que aparecen como grandes invenciones en un momento determinado y se constituyen en moda. Y los docentes que hacemos empezamos a aplicar eso porque nos parece que es lo único posible, lo más interesante, etc. Bueno, antes de utilizar distintas técnicas es fundamental pensar en qué medida, si yo quiero, evaluar la comprensión, ¿cómo evalúo? Si yo quiero evaluar la resolución de problemas, ¿cómo evalúo? No puedo poner, diríamos en el sentido de la frase popular, el carro delante del caballo. Es decir, no puedo poner la técnica primero y decir yo evalúo con esta técnica, como si las situaciones de aprendizaje y los aprendizajes en particular no tuvieran diversidad y por lo tanto requirieran de técnicas diversas. La otra, el otro de los obstáculos es la falta de atención a la singularidad de los estudiantes. Por imperio de esta concepción de fabricación, de industrialización, de pedagogías de la cinta de montaje, por esta idea de transformar la igualdad en homogeneidad, tendemos a producir las evaluaciones para todos del mismo modo y de la misma manera. Como si los estudiantes no tuvieran sus propias biografías, sus propios estilos de aprendizaje, sus propios tiempos. Si no podemos respetar esa diversidad, difícilmente podamos construir elementos de evaluación, dispositivos de evaluación que sean coherentes con una propuesta de enseñanza constructiva. En este sentido, algunos docentes cuando se plantean dicen, bueno, pero es justo que todos sean evaluados del mismo modo. Y yo creo que lo central no es que sean evaluados del mismo modo, sino que cada uno sea evaluado en función de sus trayectorias, en función de cómo. Esto no quiere decir que haya en algún momento ciertos logros que alcanzar, ciertos contenidos de los cuales apropiarse. Pero el camino que cada uno puede realizar en relación a obtener ese logro puede ser diferente, en términos de tiempo, en términos de estilos, etc. Otro de los aspectos que quería mencionar en cuanto a obstáculos para construir una evaluación como herramienta que facilite la enseñanza es la tendencia de la evaluación centrada en los productos. Que de nuevo, esto es una herencia del modelo industrial. Lo que interesa es que la cinta de montaje produzca determinado tipo de artículos, produzca determinado tipo de objetos, etc. Si pensamos así la educación, si pensamos así la formación, lo que nos va a interesar es cuál es el producto alcanzado por los sujetos y nos va a interesar muy poco o nada cómo son los procesos a través de los cuales esos sujetos acceden al conocimiento. Y en este sentido, pensar la evaluación centrada en los productos y no en los procesos no contribuye a que la evaluación sea una herramienta para favorecer la enseñanza. Otra cosa muy vinculada a lo anterior
a la evaluación centrada en los productos es lo que llamamos la obtención de información sin interpretación. O sea, muchas veces lo que vemos es que como los docentes nos centramos en el producto porque lo que nos interesa hacer a partir de evaluación es fundamentalmente calificar y por lo tanto incidir sobre la acreditación, lo que miramos es la información que tiene que ver con el rendimiento y no miramos la información que puede dar cuenta acerca de los procesos por los cuales los estudiantes acceden o no y dónde están las dificultades y dónde están los problemas en torno al conocimiento. Y finalmente, quisiera presentar un último obstáculo que denomino la ausencia de una cultura diferente acerca de la evaluación. Y en esto me estoy refiriendo a buscar el modo de que la evaluación deje de estar fuertemente asociada a la calificación para transformarse en una herramienta que posibilite la mejora de la enseñanza. Y para eso hay que pensar la evaluación como parte del proceso de enseñar y aprender y generar una cultura de la evaluación diferente, en la cual la evaluación sea entendida como algo que nos sirve a todos, estudiantes y docentes, para lograr lo que en definitiva los estudiantes tienen como propósito, que es apropiarse del conocimiento. Y en este sentido, me parece que introducir algunas prácticas como la autoevaluación o como la evaluación por pares contribuye a desarticular esta relación de asociación entre el poder del docente y el uso de la evaluación como instancia disciplinadora para convertir la evaluación en una práctica que habitualmente tienen los sujetos humanos. Nosotros evaluamos permanentemente. Ustedes ahora estarán evaluando todas estas cosas que yo estoy diciendo y seguramente ya estarán diciendo cuándo terminará. O otros estarán pensando, esa sería mi ilusión, ¿por qué no sigue 5 horas más? Pero quédense tranquilos, ya estoy terminando. Habitualmente es parte de nuestra característica como sujetos humanos estar evaluando. Entonces, ¿por qué no introducir de este modo diferente el entender que la evaluación es una herramienta que nos sirva para mejor enseñar o para mejor aprender? Recuerdo ahora algo que relataba uno de mis hijos cuando estaba en primer grado de la escuela. Y vino y dijo, mañana dijo la maestra que tenemos que estudiar, segundo grado, todo lo que vimos en primer grado de tal tema, porque tenemos evaluación diagnóstica. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene introducir esa palabra tan cargada de significado que tiene que ver con situaciones traumáticas en un niño de 7 años, si yo el diagnóstico lo puedo hacer proponiéndole actividades y supervisando, observando y analizando cómo las resuelve, de qué manera va logrando construir ese conocimiento y si la función es la evaluación diagnóstica, saber cuál es el punto de partida del conocimiento de estos niños en este caso. Entonces, ¿cuál es la necesidad de introducir este concepto de la evaluación como una cuestión punitiva, como una cuestión que va a terminar en una nota, en una calificación, en una promoción? Si nosotros no logramos separar una cosa de la otra, y en este sentido la autoevaluación y la evaluación por pares puede resultar una iniciativa interesante, porque no es el docente desde su lugar de poder el que determina qué es lo que está bien y lo que está mal, sino es el propio sujeto el que
analiza su producción y puede establecer cuáles son sus problemas. O es un par, igual que él, que le dice, me parece que en esto tal cosa o tal otra. Es introducir un elemento de más democratización en una concepción de construcción de la evaluación como herramienta. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo al doctor Bain por sus palabras. Les recordamos que las personas que tienen preguntas se van a acercar docentes a retirar sus preguntas por escrito. También nos van a acercar si es que la gente del Dorado ha enviado algo por correo electrónico. Así que mientras esperamos un segundito, si ustedes tienen alguna pregunta para acercar, lo vamos a invitar al padre Alberto Bustamante, que va a realizar un obsequio, le va a entregar un obsequio al doctor Pablo Daniel Bain. Es el programa del Papa Francisco, escrito por Monseñor Víctor Manuel Fernández, quien es rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, gentileza de la librería San Pablo, que ustedes también pueden adquirir los materiales en el hall de entrada. ¿Tenemos algunas preguntas? Una pregunta dice, en relación al tipo de evaluación personalizada se nos presenta una dificultad, una gran dificultad. ¿Cómo? No existen capacitaciones para este tipo de evaluación. El docente no posee herramientas que le permitan implementar este tipo de evaluación. A mí me parece que es verdad que podría haber capacitaciones en torno a poder pensar la evaluación desde esta perspectiva, pero creo que la cuestión fundamental pasa por realizar el esfuerzo reflexivo por parte de nosotros de cómo despegamos, insisto, la evaluación de las prácticas de acreditación y de calificación y pensar que yo puedo estar observando, haciendo un seguimiento de las actividades que propongo y tomando nota, registrando cuáles son las dificultades, los obstáculos y los logros que alcanzan nuestros alumnos. Entonces, si yo me centro en los procesos de la enseñanza y en los procesos de aprendizaje de los alumnos, la evaluación no requiere de grandes técnicas complejas. Lo que requiere es de un cambio de actitud frente al pensar la evaluación, como bueno, le dimos el título a esta presentación, como una herramienta que me permite desenvolver mejor el proceso de la enseñanza. Hay técnicas y hay formas que indudablemente no voy a desplegar ahora, pero me parece que lo central, lo primero es pensar la evaluación no como un proceso o un dispositivo externo a la actividad de enseñar y aprender. Y acá hay otra que en cierto sentido podría tener bastante vinculación con esto, ¿no? Dice, evaluar en función de las trayectorias. ¿Podría mencionar alguna situación donde se puede aplicar alguna herramienta para evaluar en función de las trayectorias? Bueno, hay una... me voy a meter en algún tema que aparece muchas veces muy discutido y conflictivo, que es la cuestión de la promoción automática de los alumnos dentro de un mismo ciclo. Ustedes saben que hay muchas jurisdicciones que han adoptado este sistema, sobre todo muy reiteradamente en el primer ciclo,
donde los estudiantes promueven automáticamente con independencia de si lograron la totalidad de los aprendizajes que se espera logren a través de un determinado año de un ciclo. Eso es un ejemplo de una posibilidad de pensar que las trayectorias de los sujetos cuando llegan a la escuela no son las mismas y requieren de intervenciones diversas para el logro de esos objetivos de aprendizaje que se plantean. El problema para la implementación de este sistema es precisamente algo a lo que yo refería en el inicio de esta intervención, que es pensar que la educación debe generar propuestas de homogeneidad para que todos hagan lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. De lo que se trata es que las situaciones de enseñanza y de aprendizaje estén vinculadas a la historia y al contexto de los sujetos. Y acá me voy a permitir mencionar una situación o dos. Un estudio desarrollado por docentes brasileros cuyo título es En la escuela cero en la historia 10, en la escuela cero y en la vida 10. Da cuenta de cómo niños de escuelas en las cuales, digamos, la pobreza era una de las características estructurales de esos niños, participar en situaciones, ser parte de situaciones de pobreza, eran niños que reiteradamente no aprobaban matemáticas. Entonces los docentes se proponen ver cómo era la vida cotidiana de estos niños y qué hacían en cuestiones que tenían que ver precisamente con el conocimiento matemático. Y lo que descubren a partir de ahí es que estos niños trabajaban junto con sus padres, muchos de ellos en actividades de venta, y manejaban perfectamente bien las relaciones que tenían que ver con el dinero. O sea, sabían cuánto vale cada cosa, sabían dar un vuelto, etcétera, etcétera. Es decir, que ciertas nociones matemáticas las manejaban, pero las manejaban en contextos y con procesos distintos al que la escuela propone. Y yo creo que este es otro de los problemas a partir de los cuales no se consideran las trayectorias de los estudiantes. Nos transformamos en esclavos de ciertos currículum que hay que completar siguiendo ciertos libros de texto que fueron pensados para realidades determinadas y que no necesariamente coinciden con las realidades en las que nos toca trabajar. Entonces, tomar nota, indagar, poder pensar en cómo aprenden los niños o los jóvenes con los cuales nos toca trabajar y en qué contexto de desempeño desarrollan sus actividades de aprendizaje, es algo que nos facilitaría la posibilidad de considerar las trayectorias en relación con la evaluación y también en relación con la enseñanza, o sea, en relación con la enseñanza y después con la evaluación. Y lo que quería decir, volviendo, yo mencioné el tema de la promoción automática en los ciclos. Me parece que el gran problema por el cual no se están obteniendo los resultados que esa propuesta se había planteado, es porque los docentes nos resistimos a pensar en la heterogeneidad de los grupos, en que no va a ser la consigna única para que todos hagan lo mismo al mismo tiempo, como ya lo dije reiteradamente,
la que va a garantizar el aprendizaje de los sujetos, que tendrá que ver, que tendremos que pensar en alternativas para que, y voy a contar una experiencia que me tocó observar en una investigación, que era una escuela en la cual los niños del 7º grado, en una gran mayoría, pretendían ingresar a una institución educativa que tenía como condición un examen de ingreso. Entonces, el docente les preguntó a los estudiantes si querían, a los alumnos, si querían, también con los padres, si querían prepararse para poder rendir convenientemente ese examen. Bueno, todos estuvieron de acuerdo, entonces él dijo, yo les voy a proponer esta forma de organización. En la primera hora de los días lunes, miércoles y viernes, yo tengo aquí un conjunto de 50 problemas de matemáticas y de otros tantos de lengua, que eran las 2 disciplinas que se evaluaban. Cada uno de ustedes tiene que ir retirando las fichas, ir resolviendo los problemas, traerme el problema para que yo lo supervise y yo voy a ir anotando, y el objetivo es que antes de terminar el año, en un momento determinado, todos tengan las 50 fichas de cada una de las disciplinas resueltas. Ese es el objetivo. Ahora, si ustedes tienen ganas de hacer todos los problemas en un día, en 5 días, hacerlos el último día, es un tema de ustedes. Van a permanecer sí en el grado, va a haber otras actividades que se puedan desarrollar en ese mismo momento, había juegos de salón, había revistas y demás, y entonces los alumnos iban regulando su trabajo, aquellos que sentían que tenían más dificultades consultaban más, aquellos que consideraban que no las necesitaban iban resolviendo, algunos se demoraban, pero regulaban sus propios tiempos conforme a sus formas de aprender y a sus estilos de aprendizaje. Yo creo que es una pequeña experiencia interesante para pensar cómo considerar esto de tener en cuenta las trayectorias en la enseñanza y consecuentemente en la evaluación. Finalmente hay una pregunta que dice, ¿podría repetir la bibliografía que citó? Bueno, en todo caso yo voy a proponer para no cansarlos y demás, que la persona que me hizo esta pregunta se acerque luego y yo le paso los textos que pueden serle de su interés. Bueno, nada más. Bueno, reiteramos el aplauso entonces para el doctor Pablo Daniel Bain. Muchas gracias.